Seguimos analizando las partidas de la ronda número 6 en este torneo de candidatos. Y bueno, supongo que ya vieron en los videos anteriores primero ese enfrentamiento entre Vidit y Firuza que terminó de manera increíble, pues uno de estos jugadores quedó perdido en tan solo 13 movimientos, algo que no se ve todos los días en este tipo de torneos. Si no han visto esa partida, obviamente por acá la tienen en una tarjeta para que vayan a disfrutarla, una completa locura. Y bueno, después ese duelo entre Pragnananda y Abasov, en donde nuevamente uno de estos jugadores colapsa en el final, producto quizá del cansancio, ¿no? Y es que, bueno, ya son 6 rondas en un torneo de un nivel altísimo. También les estaré dejando esa partida en una tarjeta. Pero a continuación vamos a estar analizando las otras dos partidas que se jugaron en esta sexta ronda. Y la primera de ellas es entre dos de los grandes favoritos. Por supuesto les hablo del duelo entre los grandes maestros Ian Nepomniachtchi, actual subcampeón mundial, y Fabiano Caruana, el actual número 2 del planeta. Y es que, bueno, muchos dicen que estos son los dos máximos favoritos a ganar el candidatos, incluyéndome, ¿no? Porque les comenté en un video anterior que de hecho para mí Nepomniachtchi es más favorito que Nakamura. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta partida y quédense hasta el final porque después también estaremos analizando el duelo entre Domaraja Gukesh e Hikaru Nakamura. Al finalizar la tabla de posiciones actualizada. Y bueno, antes de iniciar, como siempre les recuerdo que si les está gustando todo este contenido, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque estamos pendientes de la ronda número 7 que inicia dentro de un par de horas. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Ian Nepomniachtchi iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Fabiano Caruana respondía con E5. Caballo F3 por parte de Nepomniachtchi, caballo C6 de Fabiano Caruana, caballo C3 y caballo F6. Y bueno, tenemos una apertura de los 4 caballos. Ya por acá más o menos nos imaginábamos, ¿no? Y es que estos dos jugadores se tienen muchísimo respeto. La cuestión es que quizá Nepo por llevar blancas debió haber arriesgado un poco más, ¿no? Quizá una italiana, una española u otra apertura un poco menos teórica o más bien menos tablífera, por decirlo de una manera. Aquí Caruana, perdón, Nepo decide jugar D4, que es muy teórico, E por D4, caballo por D4, alfil B4, caballo por C6, B por C6, alfil D3 y D5. Todo esto muy teórico, como le dije, jugadores que se respetan demasiado. Y bueno, quizá también Nepo, por allí escuché en la transmisión del Grand Divis, quería irse quizá a ver el partido de Champions, ¿no? Entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, que bueno, estuvo brutal, ¿no? Un partido completamente épico, ¿no? Realmente espectacular. Pero bueno, el caso es que aquí Nepo decidió jugar E por D5 y Caruana se enrocó, planteando quizá allí una línea un poquito más interesante. Y es que tras la jugada C por D5, esto está muy igualado, ¿no? H3, enroque, enroque, y bueno, quizá 0.0 aquí. Tras enroque, las negras le dan la oportunidad a la blanca de capturar el peón de C6, cosa que Nepo no hace, ¿no? Nepo sencillamente juega enroque, le dice a Caruana, tranquilo, cómase el peón, agarre el centro, que no quiero complicaciones. Y es que tras la jugada D por C6, la blanca ganan un peón, pero las negras se activan muy rápido con alfil G4, dama D2, y ahora aquí, bueno, si F3, por ejemplo, viene torre 8, rey F1, y tras alfil E6, las negras están muy bien aquí. Tras dama de 2 podría venir torre 8 y bueno, el rey tiene que irse a F1, que nunca es bueno aquí en estas posiciones, ¿no? Esto sigue siendo de 0.0, pero me parece que las negras tienen una buena actividad tras caballo E4. Ahora, tras la jugada enroque de Nepo, alfil G4 de Fabiano Caruana atacando a la dama de su rival, F3, alfil H5, alfil G5, C por D5, alfil por F6, dama por F6 y caballo por D5. Posición más o menos interesante, ¿no? Las negras se quedan con la pareja de alfiles y recuperan el peón rápidamente tras dama por B2. Aquí Nepomniachtchi decide jugar torre B1. Caballo por alfil sería igualdad completamente, así que en este momento parece que las negras tuviesen problemas, ¿no? Pues se amenaza la dama y el alfil también con el caballo. Sin embargo, aquí las negras tienen un recurso salvador, ¿no? Alfil C5, el jaque intermedio. Rey H1 por parte de Nepomniachtchi, dama E5 de Fabiano Caruana, torre E1 y ahora dama D6. Aquí parece que, bueno, ojo, había una pequeña celada, ¿no? Si dama por D5, hay que estar consciente de que viene alfil por H7 y se cae la dama. Por eso sencillamente Caruana se retira, caballo E7 jaque por parte de Nepo, rey H8, dama E2 y ahora alfil G6.
Quizá aquí las negras podían intentar quedarse un rato más con la pareja de alfiles con una jugada como torre F de 8. Pero el problema es que tras torre B5, pues las piezas blancas empiezan a activarse, ¿no? Y como que empiezan a molestar. Así que, bueno, tarde o temprano hay que jugar algo como alfil G6, caballo por G6 por parte de Nepomniachtchi, H por G6 de Fabiano Caruana y dama E5. Las blancas quieren entrar en este final en donde técnicamente tienen mejor estructura debido a los peones doblados de las negras. Sin embargo, como hay 3 en un solo bloque, pues en realidad esto no le da ventaja a las blancas. Caruana juega torre a B8 peleando la columna B, dama por D6 de Nepomniachtchi, alfil por D6, G3, G5, torre por B8, torre por B8, torre E4 y A5. La posición está totalmente igualada y es que otra cosa que puede llevar rápidamente a las tablas es que si se cambian las torres llegaríamos a un alfil de alfiles de diferente color, a un final de alfiles de distinto color, lo que bueno, da muchísimas posibilidades de tablas. Aquí Nepomniachtchi juega torre G4, alfil E7 por parte de Caruana, torre D4, torre D8 intentando cambiar las torres, torre E4, Nepo de momento no quiere todavía cambiar, alfil D6, torre A4 atacando el peón, torre A8, torre G4, alfil E7, torre D4 y torre D8, ¿no? Prácticamente estamos aquí repitiendo posición, pero de nuevo Nepo se retira, ¿no? Ataca el peón. Torre A8 por parte de Caruana y ahora alfil E4. Nepo decide no repetir y más bien amenaza la torre de su rival. Torre A7 por parte de Fabiano Caruana, torre D4 de Ian Nepomniachtchi que amenaza quizá meterse en séptima, C5 por parte de Caruana que lo evita, torre D1, A4, torre B1, G6, A3 y C4. Fíjense cómo Caruana pone rápidamente todos sus peones en blanco para que los del rival queden en negro. Lo que pasa es que esto también es de doble filo, ¿no? Porque aunque las negras atacan el peón, pues las blancas también van a poder atacar fácilmente los peones de Caruana. Torre B7 por parte de Nepomniachtchi, torre por B7 de Caruana, alfil por B7 y alfil por A3. Caruana logra comerse uno de los peones de Ian Nepomniachtchi, pero como le dije, el ruso tiene muchos recursos, ¿no? Alfil C6, el peón no puede ser defendido, y tras C3, rey G2, rey G7 y alfil por A4, la partida finalizó en tablas porque, bueno, llegamos a un final de alfiles de distinto color que está totalmente igualado, ¿no? Aquí no hay ventaja para nadie, más allá de que las negras tengan peones doblados, pero eso no influye para nada en el resultado. Bien, fíjense que la partida fue bastante rápida, ¿no? Y es que ambos jugadores prácticamente gastaron 20 minutos en la apertura, así que, bueno, simplemente jugaron muy rápido y la partida se veía que iba a terminar por esta vía. Vamos a la siguiente. El otro enfrentamiento que nos faltaba analizar era el duelo entre los grandes maestros Domarajo Gukesh, que es uno de los líderes hasta el momento, contra Hikaru Nakamura, que bueno, viene recuperándose después de sufrir una derrota, ¿no? En la ronda, si no mal no recuerdo, la ronda 2 contra Vidit. Aquí, bueno, con las piezas blancas, el gran maestro Domarajo Gukesh iniciaba esta partida con la jugada E4, mientras que con las negras, Hikaru Nakamura respondía con C5. Y ojo porque Nakamura quizás es uno de los jugadores que está usando las aperturas más entretenidas, ¿no? Y es que ha jugado más que todo siciliana, no tanto doble peón rey. Caballo F3 por parte de Gukesh y ahora G6 de nuevo, ¿no? No juega lo más normal que sería D6 para una Najdorf, sino que se mete aquí en una especie de dragón acelerado. C3 por parte de Gukesh, que probablemente quiere jugar una Alapin. D5 de Nakamura, mi jugada favorita para que, bueno, tras la captura la dama se active, pero Gukesh decide avanzar ganando espacio en el centro. Alfil G4 de Hikaru clavando el caballo, alfil B5 de Gukesh dando jaque, y ahora caballo C6. En este momento, Gukesh decide jugar alfil por C6 inmediatamente entregando su pareja de alfiles. Lo cierto es que también era interesante D4. Tras C por D4, alfil por C6, B por C6 y C por D4, las blancas quedan con un buen centro de peones, aunque bueno, uno de los planes aquí de las negras también va a ser en cualquier momento jugar C5 para empezar a atacar el peón que sostiene al de E5. Quizá por eso aquí capturó de una vez Gukesh, B por C6 de Nakamura, enroque, C4, D3, C por D3, dama por D3, alfil por F3 y dama por F3. Tenemos una posición bastante igualada. Nakamura devuelve el alfil porque en realidad, bueno, el alfil de casillas blancas es el malo en teoría para las negras, ¿no? Y es que los peones más avanzados son del mismo color. Alfil G7 por parte de Hikaru que ataca el peón de su rival. Dama de 2 defendiendo. Dama C7 nuevamente. Hikaru ataca el peón.
torre E1 las blancas lo defienden, E6, B4 y caballo E7. Bueno, fíjense que aquí solo le falta enrocar a las negras para finalizar la apertura, mientras que, bueno, a Nakamura, perdón, a Gukesh le falta sacar el caballo y el alfil. Gukesh juega inmediatamente caballo D2, caballo C8 por parte de Nakamura y ahora C4. Parece que Gukesh quiere intentar abrir la posición, aunque aquí parecía un tanto mejor A4. La idea es que tras caballo B6 viene A5, caballo D7, caballo F3 y tras C5 entonces B5 y cuidado, ¿no? Porque más adelante quizá las blancas puedan crear un peón pasado y puede ser un dolor de cabeza para las negras. En lugar de eso, Gukesh lanzó C4 inmediatamente, enroque por parte de Hikaru Nakamura, alfil B2, las blancas finalizan su desarrollo al igual que las negras, A5 por parte de Nakamura atacando el flanco de dama, A3, A por B4, A por B4, torre por A1, torre por A1, D por C4, caballo por C4 y caballo B6. Fíjense que se está produciendo una simplificación que, bueno, quizá favorezca un poco a las piezas negras y ya les voy a explicar por qué. Aquí, de hecho, Gukesh continúa cambiando piezas con caballo por B6, aunque quizá caballo D6 era un tanto mejor. Y es que, fíjense que el caballo queda muy bien ubicado. Obviamente aquí, bueno, Nakamura puede seguir intentando cambiar, pero el caballo ahora iría a E4 buscando la casilla F6. Ojo que aquí alfil por peón sería castigada con torre A5 buscando iniciativa, ¿no? Si se cambian los alfiles, las casillas negras van a quedar muy peligrosas aquí para las piezas negras. Pero bueno, tras caballo por B6, dama por B6 de Hikaru Nakamura, alfil C3 y dama B5. Ahora, ¿por qué creo que este final es quizá algo favorable a las piezas negras? Por la diferencia entre los dos alfiles. Mientras que el de Nakamura es el alfil bueno de las negras, a Gukesh le ha quedado su alfil malo porque está bloqueado por sus peones más avanzados. Ojo, quizá esto para un jugador como Gukesh no sea una gran desventaja, ¿no? Y es que las blancas pueden defender esto fácilmente, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tengan mucho cuidado de entrar en estos finales. Las negras pueden seguir presionando los peones blancos, mientras que el alfil de la blanca simplemente está a la defensiva, ¿no? Cuidando a sus peones. Gukesh aquí de hecho decide mantener damas por si acaso. Quizá dama por B5 también daba igualdad, ¿no? Tras C por B5 viene rey F1 y la posición debería estar igualada, pero es indiscutible que tras torre C8 quizá las negras son las que tengan las oportunidades de atacar. Por eso Gukesh decide jugar dama E4, torre D8 por parte de Hikaru Nakamura, G3, Gukesh se quita cualquier tema en la octava fila, alfil F8, bueno, comienza la presión sobre los peones, rey G2 por parte de Gukesh, que se retira simplemente para evitar cualquier jaque en la octava, dama B7 por parte de Nakamura, torre C1 de Gukesh, y ahora torre D5, una jugada que parece bastante natural, ¿no? La torre vigila el peón D5, viene a B4, a B5, pero sin embargo, había una opción interesante que era dama de 7. Bueno, para mí interesante, ¿no? Tras alfil E1 viene dama de 5 y tras dama por y peón por, me parece que aquí las negras tienen alguna oportunidad en la torre en B8, el alfil en E7 y empezar a venir con el rey para intentar presionar el peón. Que si bien ha quedado libre, pues en realidad no es ninguna amenaza para las negras. Puede ser fácilmente detenido y de llegar a caer, pues se le complicaría un poco las cosas a las piezas blancas, ¿no? Era interesante, aunque la máquina dice que esto sigue siendo 0.0. Ahora, tras torre de 5 de Hikaru Nakamura, alfil E1 por parte de Gukesh, H5 de las negras, alfil C3, alfil E7, H4 y alfil F8. Fíjense otra cosa importante, ¿no? Las negras tienen todos sus peones en blanco, es decir, que el alfil nunca los puede atacar, mientras que todos los peones de las blancas están en negro, es decir, el mismo color del alfil. En un hipotético final donde no exista ni la dama ni la torre, bueno, prácticamente sería un final ganador para las negras. Pero todavía están estas piezas pesadas, ¿no? Torre A1 de Gukesh, alfil E7 de Nakamura, torre C1, alfil F8, torre A1 y torre B5. Bueno, Naka decide forzar atacando el peón rival. Torre C1 por parte de Gukesh, que no lo defiende sino busca contraatacar. Y bueno, Nakamura juega torre B6. Ustedes dirán, ¿por qué las negras no se comieron el peón de B4? Bueno, porque tras alfil por, torre por y dama por C6, estamos llegando ahora a un final de piezas pesadas, ¿no? Si se cambia la dama es un final de torres que es tablas y si no se cambia la dama, pues la dama blanca va a entrar en la octava, puede haber algún contrajuego y no creo que las negras busquen arriesgar tanto.
Por eso Nakamura sencillamente se retira, Gukesh juega alfil D2 poniendo presión sobre el peón, torre A6, Nakamura mantiene la defensa, torre C4, torre B6, alfil E3 y ahora torre por B4. Tras esta jugada, bueno, Gukesh jugó dama por C6 y tras dama por dama, torre por y torre B8, Gukesh jugó alfil C5 para meterse en el final de torres. Nakamura jugó alfil por C5. Bueno, fíjense que aquí alfil G7 también es una posibilidad para mantener los alfiles, pero ahora tras alfil D6 se nota que el alfil blanco ha mejorado muchísimo su posición, pues se ha colocado delante del peón que le sirve como soporte para que nunca esté atacado y bueno, de hecho son las blancas las que ahora parecen un poco más activas. Por eso Nakamura no decide arriesgar en lo absoluto y tras alfil por, torre por y rey G7 se firma el empate, ¿no? Y es que, bueno, quizá Nakamura también estaba contento con este resultado porque llevaba las piezas negras. Recuerden lo importante que es jugar con blancas en este tipo de torneos. Ya en la segunda vuelta Naka será el que lleve las blancas y bueno, veremos si en ese momento sí busca arriesgar un poco más. Pero bueno, ¿qué les pareció este resumen de las últimas dos partidas? Parece que, bueno, los jugadores salieron muy cautelosos, sin mucho riesgo, hicieron unas tablas bastante interesantes y esto continúa de la siguiente manera. Como pueden ver, allí está Gukesh en la cima con 4 puntos, al igual que Ian Nepomniachtchi. Ojo, el desempate quizá no importa mucho porque recuerden que si algunos jugadores llegan empatados, se van a partidas rápidas de desempate. Así es que se va a definir. Luego tenemos a Fabiano Caruana con 3,5 y a Pragnananda, ¿no? Que viene a la casa de los líderes, como ya vieron en el video anterior. Y es que, bueno, cuidado, ¿no? Dos jugadores experimentados en la cima, que son Nepo y Caruana, pero dos prodigios, en este caso de la India, allí peleando, Gukesh y Pragnananda. Más abajo tenemos a Vidit, al igual que a Nakamura con 3 puntos, a Basov con 1,5 y Firuza en el fondo, ¿no? Ambos jugadores con 1,5. Bueno, a Firuza y a Basov ya les veo muy pocas posibilidades y es que ya vista la partida anterior, parece que Firuza como que perdió la motivación. Realmente muy triste, ¿no? Porque jugó algo increíble, una apertura muy mala allí contra Vidit. Veremos qué sucede, ¿no? El día de hoy es la ronda número 7 y se acaba esta primera vuelta. Creo que después hay un día de descanso y comienza la segunda. Así que torneo falta muchísimo. Si les gustó este resumen, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan dentro de un rato las mejores partidas de la ronda número 7 y como mínimo el resumen. Es que si están todas buenas, pues hay que analizarlas todas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.